Buenos días, mis hermanos. Vamos a dar inicio a la prédica correspondiente al 1 de agosto de 2021. Muy gozosos porque siempre es un privilegio poder compartir la palabra de nuestro Señor. Asimismo, también muy gozosos porque ya cada vez es más próximo el momento en que podemos reunirnos nuevamente y llevar a cabo estos servicios de estudio, de adoración, de comunión entre la Iglesia Cristiana del Norte, pues presencial, de forma presencial. Eh, Vamos a dar continuidad al estudio de la carta de Santiago y vamos a iniciar, a usar eh, eh, para esta predicación, la versión Nueva Traducción Viviente. Eh, y bueno, antes de dar inicio con nuestro texto, vamos a ponernos en oración. Padre bueno, te pedimos, Señor, que guíes nuestro espíritu, que podamos transmitir tu palabra, Señor, de una forma genuina, que todo lo que digamos, que todo lo que escuchemos pueda transformar nuestras vidas. Te damos muchísimas gracias por la oportunidad del estudio de la Carta de Santiago, Padre. Te damos muchísimas gracias por nuestros pastores y maestros que se dedican a compartir la palabra, a estudiar la palabra, a escudriñar la palabra para poder transmitir pues tu voluntad a través de ella. Te damos gracias por la Iglesia Cristiana del Norte, Señor, por todos aquellos que hoy estamos pasando por una prueba. Infinitas gracias, Padre, porque sabemos que tú estás aquí con nosotros. Ahora, Padre, te pedimos aún más bendición, te pedimos que nuestros corazones y nuestras mentes sean abiertos, sean receptivos, entren en un profundo estado de comunión con tu Espíritu y nos permita, Señor, estudiar tu palabra a cabalidad, de conformidad con tu voluntad, Señor. Bendito seas por esta oportunidad. Todo esto, Señor, te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra prédica. Lo primero que vamos a hacer es leer nuestro texto. Muy bien, el texto que vamos a compartir es Santiago, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Sin embargo, es necesario retomar un poco los antecedentes. Es un segmento muy breve, por lo tanto se hace imprescindible pues leer desde el inicio de la carta para llegar al texto que vamos a compartir el día de hoy. Dice así en la versión Nueva Traducción Viviente: Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos en el mundo. Reciban mis saludos. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla cuando se la pidan. Asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar, que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen.
Bueno, en primer lugar, vamos un poco con los antecedentes de la carta y podemos decir que en el contorno general, Santiago eh, y la iglesia primitiva están pasando por un momento de transición. Aún tienen sus creencias, sus bases judías, y como podemos ver están en un momento en donde han sido dispersados por el mundo. Y los judíos, porque a eso hace referencia en esta cita del Antiguo Testamento, a las 12 tribus, Santiago el autor de la carta va a hacer eh, una demostración de un profundo conocimiento judío. Va a usar la cultura judía para exponer muchas de las ideas que está empleando. Sin embargo, es interesante que aún con un profundo conocimiento judío, la carta escrita en griego no pareciera como una traducción al griego, sino escrita originalmente en griego, ya que utiliza perfectamente las figuras pues de la lengua griega para expresar también las ideas. Por lo tanto, estamos ante una obra literaria de una altísima calidad, la cual también habremos de reconocer que eh, es de los textos con una entrada tardía en el uso general del canon. Pero bueno, regresando un poco al contexto de la iglesia primitiva, ellos están pasando por una situación de transición. Y aquellos a los que está dirigiendo Santiago son creyentes cristianos judíos, los cuales tienen un doble problema, porque los judíos están siendo enviados, están siendo dispersados hacia otras naciones, con lo cual reciben el rechazo por su nacionalidad, al ser extranjeros en los lugares donde están. Pero al mismo tiempo, los judíos cristianos reciben un doble rechazo porque son rechazados por la comunidad judía tradicional, no creyente. Entonces, la situación por la que Santiago está dirigiendo a la iglesia primitiva en Jerusalén, también es una situación muy compleja. Hay al menos cuatro figuras, cuatro personajes importantes mencionados en el Nuevo Testamento con el nombre de Santiago. Vamos a repasar cada uno de ellos. El primero es Santiago, el Jacobo. Santiago es el nombre griego, Jacobo es el nombre hebreo. El primero que encontramos es Jacobo, hijo de Zebedeo. Es un apóstol y, el primero que encontramos es Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Podría decirse que es de las figuras más preeminentes dentro del texto bíblico neotestamentario, de los 4 Santiagos que estamos mencionando. Entonces, el primero es del círculo cercano a Cristo, hermano de Juan, hijo de Zebedeo, de los cuales Cristo llamó a Jacobo y Juan, o Santiago y Juan, hijos del trueno. Mención de Jacobo o Santiago, hijo de Zebedeo, lo podemos encontrar en Mateo 4:21. El hijo de Alfeo, Jacobo, hijo de Alfeo. También Jacobo, apóstol, para distinguirlo, lo llamaban hijo de Alfeo. Es uno de los 12 y lo podemos encontrar en Mateo 10:3. El padre de Judas, no el Iscariote. Justo le llamaban a Judas, hijo de Santiago, o hijo de Jacobo, para distinguirlo de Judas Iscariote. Y esto lo encontramos en Lucas 6:16.
y finalmente el hermano del Señor, el cual tiene una mención, o tiene varias menciones, pero una bastante clara en Gálatas 1:19. ¿Por qué, ¿Por qué podemos ir pues anticipando que este último es el autor de la carta de Santiago? Bueno, vamos a eh, ir paso por paso. Primero, por eliminación, el padre de Judas no figura como un elemento, un personaje importante dentro de la narración neotestamentaria. El hijo de Alfeo, Jacobo el hijo de Alfeo, aún siendo apóstol, no se distingue y es prácticamente desconocido. ¿Por qué esto va a ser importante? Por el texto mismo de la carta. Ahora vamos para allá. Entonces las dos posibilidades restantes es el apóstol Santiago, hermano de Juan e hijo de Zebedeo, pero en Hechos 12:2 se narra su muerte prematuramente, ¿no? Y eso es hacia el año 44. Por lo tanto, la carta no puede haber sido escrita por Santiago, el hermano de Juan, ya que la carta en su datación más temprana pudo haber sido escrita entre los años 45 y 48. Por lo tanto, ya que el apóstol Santiago, hijo de Zebedeo, no pudo haber sido el autor, lo más probable es que el autor terminara siendo Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Se sabe muy poco acerca de la vida temprana de Santiago, excepto que ridiculizaba a Jesús con el resto de sus hermanos. Esto lo encontramos en Juan 7:5. Y su conversión tuvo lugar hasta después de la resurrección. Y esto se narra en 1 Corintios 15:7. Según la tradición y los hechos narrados pues en el libro de Hechos, capítulo 15, Santiago fue el primer obispo de la iglesia de Jerusalén. Él estuvo en los concilios donde se va a establecer que el evangelio es también para los gentiles. Se nota el carácter de Santiago profundamente espiritual y conocedor de la palabra, ya que utiliza la palabra para resolver los conflictos en estos concilios y da una solución. Ya hemos hablado de eso recientemente en el estudio del libro de los Hechos. Ahora, ¿por qué podemos decantar hacia Santiago? ¿Por qué podemos elegir a Santiago como el autor de la carta? Bueno, para empezar hay un debate importante entre los eruditos y se ha cuestionado mucho y se ha debatido mucho acerca de la autoría de la carta de Santiago. Pero, y sobre todo, hay un debate importante, ¿no?, en la tradición pues católica, no protestante, acerca de la autoridad de Santiago. Pero el punto importante, o el cual nos lleva a decantar por Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, es la salutación con que inicia la carta. Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Esta frase tan sencilla, en donde Santiago no se presenta a sí mismo sin más que la denominación de esclavo de Dios, también denota que no era necesario presentarse de una manera diferente. Santiago se presenta así porque Santiago era ampliamente conocido para sus lectores. Por lo tanto, esta frase en donde Santiago se presenta marca una enorme importancia
para poder declarar a Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, como el autor de la carta. Como les comentaba, la epístola tiene una entrada tardía en la circulación general de los libros canónicos y encontramos como primeras referencias de un texto sagrado eh, a Orígenes de Alejandría en el año o en el periodo el año 185 al 254. Su autor, Orígenes de Alejandría, pues cita el texto de Santiago, cita al autor como el apóstol Santiago y da a entender que a este Santiago al que se refiere es el hermano del Señor. Como ya habíamos comentado, eh, si, la carta es de la autoría de, de Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, esta debió haber sido escrita entre el año 45 y 48. Muy bien, vamos adelante con nuestra. Ahora, ya introduciéndonos de lleno en los temas que va a abordar la carta de Santiago, sin duda es este capítulo 1 se enfocará en 3 temas prioritarios: las pruebas, las tentaciones y la palabra de Dios. Y cada uno de estos temas va a ser considerado a la luz de la fe, que ese es también el hilo conductor preponderante, el hilo conductor de la carta de Santiago, la fe cristiana. En todo momento se va a estar haciendo mención al carácter de la fe cristiana. ¿Cómo es que un cristiano muestra su fe en Cristo? ¿Qué es lo que Cristo le enseñó a Santiago, que Santiago nos está transmitiendo? Como ya lo dijimos, Santiago, hermano del Señor, no creyó en él durante su ministerio. Es hasta su resurrección que Santiago lo encontramos en el aposento alto y es convencido, ¿no?, de la veracidad, de la autenticidad, de la obra redentora de su medio hermano. Y él entonces se hace siervo de Dios y siervo de su Señor Jesucristo. En Juan 14:1 podemos encontrar una muy importante referencia a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo acerca de la fe. Dice así, Juan 14:1 dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Este hermosísimo texto, pues sin duda nos permite entender cómo Santiago pudo escuchar en algunos momentos o recibir de los apóstoles pues la enseñanza, o él haber presenciado la enseñanza y sin duda memorizó esta enseñanza, la hizo suya, porque él cuando saluda dice: siervo de Dios y siervo de nuestro Señor Jesucristo. Y miren la enseñanza, cómo es consistente con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen en mí. Tengan una fe verdadera, una fe que los lleva a ser siervos de Dios y tener plena confianza
en la obra que yo he realizado. Es muy interesante cómo Santiago desde el inicio nos deja ver qué poderosa es su fe y cómo va a tratar de transmitirnos las características de una verdadera fe cristiana. E inicia así diciendo: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Como lo habíamos comentado, la carta inicia con una exhortación que empatiza con la seriedad de la situación que está pasando la iglesia primitiva. Tiene un sentido profundo de reflexión. ¿Y por qué decimos que tiene un profundo sentido de reflexión? Porque cuando usa la palabra, hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo. Ese considérenlo tiene una connotación de profunda reflexión. Hagan una autoevaluación, hagan un análisis de los problemas o de las circunstancias que están enfrentando. Reflexionen en esos problemas. No sufran solamente, no soporten la prueba, lo difícil de las circunstancias. No están ustedes solamente para aceptar lo difícil de la circunstancia y de manera resignada acepten lo que están viviendo. No, reflexionen en lo que están viviendo. La reflexión de las circunstancias, de la prueba, de los problemas, es lo que los puede llevar a ¿qué? A que esto lo tomen como un tiempo de gozo, como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre se pone a prueba la fe. Porque si ustedes analizan la prueba por la que están pasando, van a encontrar por qué Dios los sometió en esta prueba y cuál es el beneficio que Dios les tiene reservados al final de la prueba. Continúa diciendo, tiene una oportunidad para desarrollarse, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado, una vez que hayan aprobado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Muy bien, entonces retomando, la carta inicia con un sentido profundo de reflexión, un gozo en un estado puro o genuino. Ahora, este tiempo de gozo, esta alegría de la que estamos hablando, es muy importante. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque se repite constantemente en la doctrina, en los sermones, en los consejos, en la predicación que el resto de los apóstoles y el Señor mismo nos enseñó. Es un tema tan importante que lo vamos a ver en las diferentes cartas de Pablo, en su reflexión misma eh, de Pablo acerca de su vida, pero vamos a encontrar testimonio de esta paciencia que es tan importante a lo largo de todos los textos bíblicos. Es decir, nuestro Señor, nuestro Dios, nos enseña que Él puede obrar grandes cosas con nosotros cuando nosotros aprendemos a esperar. Y Él va a formar
en nosotros un carácter, una disciplina, una forma de ser con la cual vamos a poder lograr que otras personas puedan llegar a los pies de Cristo, llegar a entender el propósito de sus vidas. Pero esto tiene que ser a través de un carácter constante, paciente, maduro. ¿Por qué decimos que estos textos, que hay textos bíblicos a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento donde nos muestran cuán importante es la paciencia? ¿Por qué decimos que es un aspecto sumamente prioritario para nuestro Señor? Bueno, en Juan 17:15 encontramos uno de los textos más importantes respecto a las circunstancias que habremos de enfrentar. Desde el capítulo 16, el Señor, 16:33 me parece que es el versículo, el Señor nos advierte: en el mundo van a tener aflicción. Y en el capítulo 17, nuestro amado Señor le pide a su Padre que no nos saque del mundo, sino que nos proteja del maligno. Vamos a leerlo, dice Juan 17:15. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos permanecen en este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerles santos. Ese es el propósito de estas pruebas, encontrar la fortaleza para poder obedecer a nuestro Dios, a nuestro Señor. Él está orando, nuestro Señor Jesucristo está orando para que en este mundo Dios nos pueda librar de la tentación del maligno. ¿Cuál es la diferencia entre una prueba y la tentación? Bueno, la tentación viene dirigida por el mundo, por el maligno, por las circunstancias que el maligno acomoda para que podamos caer en ella. Y el fin de la tentación es que nosotros terminemos desolados, desamparados, sin ánimo, rotos, quebrados. El propósito de la prueba es la constancia. El propósito de la prueba de Dios es la constancia. Él nos pone a prueba para mejorar nuestra paciencia, para que podamos ser constantes, firmes en nuestro proceder, en nuestra disciplina de obediencia. Ahora, esta constancia va a fortalecer nuestra fe, va a amalgamar nuestra fe, pero es una fe cristiana. Tiene por objeto alcanzar una meta. Es una fe que se va construyendo, que se va madurando, que no cesa, que es una constante en la vida cristiana. Y es ahí donde les comentaba que en el Nuevo Testamento, tanto Pablo como el resto de los apóstoles, Pedro, nos van a hablar de esta constancia y de las circunstancias que habremos de enfrentar. Pablo en Romanos 5:3 a lo largo de Romanos, en específico en 5:3 nos dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. En 2 Corintios 1:6 nos dice: aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes, pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia
los mismos sufrimientos que nosotros. El cristiano no se goza en sufrir las circunstancias, sino que se goza porque durante la prueba el cristiano en un discernimiento espiritual puede ver cuál va a ser el resultado de la prueba. Siempre Dios en el proceso de una prueba tiene al final de esta prueba el beneficio para nosotros. Y un cristiano maduro, con una vista, con un discernimiento espiritual, puede entender cuál es ese beneficio que al final de la prueba obtendrá. Es por eso que Santiago nos incita a la profunda reflexión, y que esta profunda reflexión sea motivo del discernimiento del beneficio al que Dios nos va a llevar. Y esto, por supuesto, debe de generar un gozo profundo, genuino, digamos 100% puro, un gozo 100% puro en nuestro corazón. Y debemos también entender que las circunstancias son súbitas. Es un abanico de posibilidades. Hay circunstancias en las que vamos a pasar simplemente porque somos humanos y estamos expuestos a la enfermedad y a la decepción y a la crítica, y somos humanos. Y como humanos vamos a sentir dolor. Y esas son pruebas que nos vendrán de manera súbita. Pero el cristiano maduro, el cristiano preparado, va a tomar ese tiempo para reflexionar acerca de lo que Dios está obrando en su madurez espiritual, en su fe. Y es ahí donde la voluntad de Dios tiene pleno cumplimiento en nuestras vidas. Es donde los cristianos avanzamos hacia la santidad. Ahora, continuando con el texto, en el versículo 5 dice así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La diferencia entre conocimiento y sabiduría puede explicarse en un ejemplo muy sencillo, donde el conocimiento puede llevarnos a desarmar cualquier objeto, ¿no? Imagínense cualquier artefacto construido por el hombre, el conocimiento nos puede llevar a desarmarlo. Pero solo la sabiduría nos puede llevar a volverlo a reconstruir en su forma original. ¿Por qué? Porque la sabiduría es la forma adecuada de aplicar el conocimiento. Los judíos tenían tanto aprecio por la sabiduría que, bueno, tenemos el libro de los proverbios. Ellos, sin duda, están muy pendientes dentro de su cultura de aplicar correctamente, de adquirir conocimiento y de aplicarlo correctamente, lo cual no es sencillo. Santiago no está hablando de falta de sabiduría como falta de conocimiento. Y como hemos comentado, el cristiano necesita una sabiduría diferente, una percepción espiritual del mundo que lo libre de las fatuidades del mundo. El cristiano, cuando se siente falto de sabiduría, tiene un camino, tiene una opción contundente para adquirirla.
Cuando el cristiano se encuentra falto de sabiduría, debe pedir sabiduría. Eso es lo que está concluyendo Santiago. Eso es lo que nos está indicando Santiago. Recapitulemos un poco. Santiago nos dice, hay un abanico, hay una variedad de circunstancias que van a surgir de forma súbita para el cristiano. La vida del cristiano va a estar llena de tentaciones y pruebas. Tentaciones por parte del maligno, pruebas que vienen por parte de Dios para otorgarnos un beneficio. Por eso, cuando entres en una de estas circunstancias, cuando enfrentes las circunstancias, reflexiona en qué momento estás y cuál es el beneficio que recibirás por parte de Dios. Si no puedes hacerlo, si no puedes sentir este supremo gozo, entonces te hace falta sabiduría. Pídela. Pide esta sabiduría. ¿Por qué? Porque estás en tu derecho de pedir sabiduría a Dios para hacer su voluntad, para aceptar su prueba, para salir aprobado de las circunstancias. Tienes todo el derecho de pedir esta sabiduría. Ahora, la forma en que la debes de pedir, al igual que la fe, al igual que tu proceso de maduración, la característica reinante es la constancia. Debemos pedir de forma constante. Santiago era un hombre el cual tenía una deformidad en las rodillas que las hacía parecer las rodillas de un camello. Todo el tiempo estaba hincado en oración. Mucho tiempo estaba postrado en oración. La constancia de nuestra oración por la sabiduría es un elemento preponderante. Ahora, ¿por qué podemos pedir de manera libre la sabiduría? En principio, porque Dios nos otorga esta libertad. Porque Dios acepta que nosotros le pidamos la sabiduría y no va a reprocharnos, no va a reprendernos, no va a censurar el que nosotros le pidamos ser sabios. Y esta sabiduría debe estar acompañada, esta solicitud por sabiduría debe estar acompañada de un de una plena certeza, de una plena certeza de que Dios nos está escuchando, de que Dios es un Dios que se goza, que está constantemente dando, que se goza en dar y está constantemente dando, y que además da en abundancia. Por eso cuando leemos a Job 28:12, donde dice, pero ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría? ¿Dónde puede hallar entendimiento? El cristiano neotestamentario tiene mucha respuesta de dónde echar mano, mucho de dónde echar mano. Colosenses 2:2 nos dice, quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia de la Odisea, y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Voy a volver a leer este texto en su parte conclusiva. Dice así, versículo 2, Colosenses 2:22. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor.
Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Espero que estas palabras de Pablo de la distancia, dirigidas a ti, a mí, David, a ti, Aide, a ti, Percival, a ti, Steve Carpenter, a ti, Rebeca, a ti, Estelita, a ti, Irene, a ti, no sé, a tantos, a cada uno de la Iglesia Cristiana del Norte y a esos que no conozco. Igual que lo dice Pablo. Y a esos que no conozco, quiero que tengan plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. ¿Saben dónde pueden encontrar sabiduría? ¿Saben dónde pueden encontrar entendimiento? Tengan plena confianza. Está en Cristo. La fe en Él les puede revelar todos los misterios. ¿Quieren sentirse gozosos en las pruebas? ¿Quieren perdonar a profundidad a los que los han ofendido? ¿Quieren pasar por un tremendo dolor físico y aún así estar dichosos por el beneficio que encontrarán al final por la voluntad de Dios? Aférrense a Jesucristo. Aférrense a estas palabras de Pablo. Es hermosísimo este texto. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con firmes lazos de amor. No hay cristiano que no sienta amor el uno por el otro. No existe cristiano que no se duela de sus hermanos que están pasando por dolores, por pruebas. No hay cristiano que no se goce por las pruebas que está pasando su hermano. Porque los cristianos tenemos la fe en Cristo. Y eso nos revela todos los misterios y nos da la fortaleza para creer plenamente que las circunstancias en las que estamos inmersos terminarán con un cristiano más maduro, más obediente, más fuerte, más apto para seguir la voluntad de Dios. Siguiendo con nuestro texto, dice así: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Enseñanza de nuestro amado Señor. Mateo 7:7. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Debes tener plena confianza en esas palabras. Debes tener plena confianza en esas palabras. ¿Por qué pedimos? ¿Por qué pedimos con fe? ¿Por qué pedimos no dudando? ¿Por qué pedimos? ¿Tendría sentido pedir dudando que vamos a recibir lo que pedimos? No tendría ningún sentido. ¿Por qué pedimos? ¿Cuál es la razón de la fe que profesamos? ¿Qué es lo que nos lleva a pedir? Dos textos muy, muy importantes que nos enseñan el propósito de la oración, el propósito de no dudar, son los siguientes. Juan 14:12 dice: les digo la verdad, todo el que cree en mí hará, y aún mayores, porque yo voy a estar con el Padre.
Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. ¿Por qué pedimos? ¿Por qué pedimos con fe? Para dar gloria al Padre. Ese es el primer propósito. El siguiente propósito: ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición porque piden en mi nombre. No lo han hecho antes, pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia, porque pedimos para nuestro beneficio. Vean qué hermosa concordancia entre la enseñanza, entre las palabras de nuestro Señor, cómo Pablo nos explica que todos los misterios, que todo el beneficio, que toda la sabiduría se encuentra en estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que nos aferremos a ellas. Y finalmente, como Santiago eh, nos insta a orar en esta fe, en la fe cristiana, no dudando absolutamente en nada. Y va más allá. Nos pide que seamos, que en esta fe, que en esta solicitud, también seamos constantes. Porque de lo contrario seríamos como niños. Porque de lo contrario, si tuviéramos este doble ánimo, seríamos inmaduros. Y no podríamos esperar ningún beneficio por parte de Dios. La misma idea nos establece Pablo en la carta a los Efesios. Pablo en la carta a los Efesios nos dice así, nos dice lo siguiente. Entonces ya no seréis inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten enseñarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. Vemos cómo Pablo está usando la misma alegoría de Santiago en el sentido de emular la voluntad de un hombre inconstante como el movimiento de las olas que son llevadas de un lado a otro por el viento. Esta figura, obviamente, de este tiempo, pues también nos hace evocar, ¿no?, el momento en donde está Pedro en la barca, en un oleaje tremendo, cuando se acerca el Señor Jesucristo y Pedro le dice, déjame ir a ti. Y en ese momento, cuando Pedro pone su vista en Jesucristo y su anhelo de ir a Él, Pedro empieza a caminar sobre el agua. Sin embargo, cuando él duda, él mira en las circunstancias y tiene miedo, pues empieza a hundirse. Y nuestro Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es el mismo concepto. Es la misma narrativa la que está usando Santiago y Pablo. ¿Por qué oramos? Muy importante, para la gloria del Padre. Y el siguiente propósito, para nuestro beneficio. Esa es la enseñanza apostólica y esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, podemos concluir que el texto de Santiago tiene una enorme similitud, guarda mucha concordancia con el Sermón del Monte.
Seguramente más adelante profundizaremos en estas consistencias. Por ahora, concluyamos un poco en un aspecto eh, importante respecto a la enseñanza que Cristo nos deja respecto a la oración. Si pudiéramos hacer una pregunta como conclusión, podríamos decir, ¿cuál es la sabiduría que debemos pedir en oración? ¿No? Respecto a estos versículos del 5 al 8. ¿Cuál es la forma correcta con la que debemos pedir esta sabiduría? Y sin duda, el ejemplo perfecto es el Padre Nuestro. En Mateo 6, 9, 13 dice así: ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Vean qué hermosa versión, Nueva Traducción Viviente. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Permítenos terminar la prueba con fe. Danos la fortaleza para resistir la tentación. Finalmente, me gustaría concluir con esto. ¿Cuál es la sabiduría que debemos pedir en oración? Oramos por nosotros mismos, por otros seguidores de Jesús y por el mundo, para que reverenciemos y apreciemos el nombre de Dios por encima de las cosas. Esta es la primera función de la oración: orar para que las personas busquen la gloria de Dios. Oramos para que el dominio divino salvador, purificador, de exaltación a Jesús tenga poder en nuestras vidas y finalmente llegue en manifestación y extensión universal. Oramos para hacer la voluntad de Dios de la manera en que los ángeles lo hacen en el cielo, es decir, sin vacilación y llenos de entusiasmo y diligencia. Oramos por las necesidades prácticas del cuerpo y la mente que hacen posible una vida terrenal de obediencia. Oramos por el perdón por nuestros errores diarios en honrar a Dios como debemos. O sea, le pedimos que nos aplique cada día la redención perfecta que Jesús obtuvo una vez para todos cuando murió en la cruz. Oramos para que Dios nos proteja del malvado y de las tentaciones que nos harían arruinar y debilitar nuestro testimonio en Él. El texto es lo que Jesús exige del mundo, de John Piper. Las páginas son las 112. Muy bien, con esto concluimos nuestra predicación del día de hoy. Vamos a despedirnos en oración. Padre bueno, gracias te damos por esta mañana, Señor, gracias por este tiempo, gracias porque tú nos has guiado en tu predicación. Y Señor, te pedimos por esta semana, te pedimos por el tiempo que falta para podernos reunir, te pedimos por las circunstancias, Señor. El mundo está viviendo en unas circunstancias tremendas, difíciles, terribles, y nosotros los cristianos en este momento somos los que debemos dar testimonio al mundo de que confiamos plenamente en ti. Ya sea que viviremos para ti, ya sea que muramos, daremos nuestro testimonio de ti
de una muerte confiando en ti. Eso no es lo que nos mueve, Señor. Lo que nos mueve es el amor a ti, el poder, Señor, hacer tu voluntad, el conocerte profundamente, el que podamos estar eternamente en tu presencia. Eso es lo que nos mueve. El saber de dónde hemos sido rescatados, como Santiago, como Pedro, como Pablo. Nos mueve el que sabemos de dónde venimos y que gracias a tu sacrificio perfecto podemos tener certeza y fe a dónde vamos. Que el dolor es circunstancial, es momentáneo. Que las fallas que tenemos, Señor, tú las corregirás, guiados por una fe en la obra perfecta de tu Hijo. Qué privilegiados somos, Señor, de tener esta fe y este momento para orar a ti. Qué privilegiados somos de tener los textos de tus hijos para poder estudiarlos y saber lo que ellos sufrieron y vivieron. Y que esto nos dé fe, fuerza, esperanza, disciplina, pero sobre todo un profundo amor a ti, Padre. Gracias porque así como los libraste a ellos, así como los maduraste a ellos, así como ellos murieron en ti, siendo mártires, sacrificados, así nosotros, Señor, con nuestra fe, queremos ser madurados. Te pido por mis hermanos que hoy están pasando por momentos difíciles. Te pido, Señor, que los fortalezcas, que se haga tu voluntad en ellos y que al terminar su tiempo de prueba regresen a ti con el profundo gozo que solamente se puede sentir por aquellos que han obedecido tu voluntad, por aquellos que te han encontrado en medio de su sufrimiento. Gracias por permitirnos entender esto, Señor. Qué difícil alcanzar tus palabras, Padre. Y qué hermoso que así sea, porque cuando te miremos de frente, conoceremos la verdad. Seremos ampliamente gratificados. Nuestro corazón se alegrará y reconocerá el gozo verdadero, el gozo legítimo que solo un cristiano puede alcanzar. Y todo esto gracias a la obra de tu Hijo. Una y mil veces, Señor, gracias. Ahora ponemos en tus manos nuestra semana, lo que habremos de vivir en ella y que nos permitas regresar aquí el próximo domingo, Señor, para seguir escuchando tu palabra. Que en la semana podamos estar en contacto contigo. Bendito seas. Te pido por todos mis hermanos, donde quiera que estén. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hasta pronto, mis hermanos.